14 años de edad, se ahorcó como consecuencia del maltrato físico y psicológico de sus compañeros de aula. Una adolescente de 17 años tomó raticida porque sus compañeras la maltrataban mucho. Un joven murió tras recibir una golpiza de 2 compañeros de colegio. Un estudiante norteamericano desató una balacera en el Charlotte High School de Cleveland, Ohio, ocasionando la muerte de otros 3 estudiantes. La razón: eran víctimas del bullying. Desafortunadamente, México ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar. Los especialistas en violencia escolar reportan que el año pasado casi 19 millones de los 26 millones de alumnos que hay en el país han sufrido algún tipo de violencia en la escuela. Ha aumentado el índice de suicidio de menores en un rango que va de 10 a los 13 años. Y 1 de cada 6 suicidios se debe a que los menores sufrieron acoso escolar o bullying. Es lamentable que la escuela, el segundo sitio donde muchos niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo, se haya convertido en un lugar de acoso y maltrato, a tal punto de provocar la muerte de muchos de ellos. Este terrible mal, llamado bullying, está creando un ambiente de miedo y depresión no solo en las instituciones educativas, sino también en los hogares. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. Queremos compartir con ustedes en esta noche el tema denominado el bullying, una estrategia del enemigo que nos afecta a todos. Y nos acompaña en esta ocasión Charito. Hola Charito, ¿cómo estás? Super, buenas noches, aquí nuevamente con nuestro programa. Así es, Elcita. Hola Elcita. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Gloria. Muy buenas noches, es un gusto y un placer compartir cada viernes un programa más edificante cada vez. Así es. Y tenemos una carita nueva, un invitado especial. Él es psicólogo, su nombre es Roberto. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación en esta ocasión a este programa. No, pues muchas gracias a ustedes, realmente pues es un honor, ¿no? Poder estar pues de alguna manera pues trayendo un poco de lo que sabemos, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no? Que ustedes estén haciendo esta labor. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues vamos a comenzar con este tema, el bullying. Y lo estamos escuchando constantemente en las noticias, ¿verdad? Sí. Lo estamos oyendo ya en los vecinos, en los compañeritos del colegio de nuestros hijos. Y uno piensa, cuando ya no tienes hijos o no te toca a ti, dices, ay, el bullying, no le das la importancia. Pero cuando te metes a estudiar el tema, te das cuenta que es una problemática que realmente nos está afectando a todos, aun cuando no tengas ya hijos en la escuela que estén padeciendo de bullying. Al final tiene un impacto en la vida de todos. Es por eso que Transformación, Renovación, que tiene como propósito siempre invitarnos a la reflexión, quiso tocar en esta noche este tema. Acuérdate que queremos provocar que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, pero a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué opina Dios acerca de esta problemática. ¿Qué es el bullying? Pues el bullying está conocido actualmente, ¿no? Como es una burla, es un acoso de los compañeros que se sienten con más poder que sus compañeritos, pero realmente el bullying siempre ha existido, nada más que no sabíamos que se llamaba bullying. Porque yo recuerdo que cuando yo era niña había un muchacho mucho más grande que yo, que cada que me veía pasar me aventaba, yo caía sobre una piedra y entonces a él le parecía divertido. Y así que a mí ya me daba miedo pasar por esa calle porque decía, ahí va a estar él que me va a tirar. Hasta que un día se me ocurrió decirle a un tío, le digo, ese muchacho de allá, cada que me ve me avienta sobre una piedra. Ah, pues ahorita y se juntaron entre varios y fueron a agarrar a golpes al muchacho y se acabó, ¿no? Pero sí, por mucho tiempo, él así nada más me veía pasar y me aventaba sobre, pero yo no sabía que era bullying. Entonces, ahorita que ya se oye eso del bullying, pues nosotros como padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Hay que estar observando cómo es el comportamiento, porque muchas veces por eso pasan las cosas, que los papás nunca se dan cuenta de los cambios de sus criaturas, ¿no? Entonces, precisamente una comadre me platicaba que su niña le gusta mucho ir a la escuela, pero hace como 15 días
ya no quiere ir a la escuela y no quiero, y la levanta y así obligada. Dice, hasta se vomita la niña de los nervios, que no quiere ir, y por más que le pregunto, ¿por qué no quieres ir? No quiero ir, no quiero ir. Dice, hasta que al final me dijo, es que la maestra me regaña. Entonces ya fui, ya hablé con la maestra, pero aún así la niña ya no quiere ir a la escuela. Entonces, pues es bueno que uno esté pendiente, ¿no? de sus hijos y no dejar pasar nada, o sea, lo mínimo que sea, tenemos que estar pendientes y no decir como decían nuestros papás, ¿no? Si te pegan, si te hacen, devuélveselo, si te dicen una grosería, tú dile 2, así como era antes. Y a lo mejor por eso también el bullying se fue haciendo cada vez más grave, ¿no? Porque la violencia genera violencia, ¿verdad? Porque la ley que Dios estableció de la siembra y la cosecha se cumple en todos los aspectos. Si sembramos violencia, vamos a cosechar violencia. Y parece ser que este mundo, ¿verdad?, está sembrando demasiada violencia, y la palabra de Dios en Mateo 24 dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Estamos viendo una falta de amor, y lo más triste, aún dentro de los hogares, ¿sí? Por eso, como tú dices, es importante que los papás estén atentos a los niños que empiezan a expresar de alguna manera estos cambios, estas consecuencias de ese maltrato, ¿sí? Maestra, usted fue maestra, ¿verdad?, de primaria. Así es. Y en esa época que usted fue maestra, ¿se vivía el bullying como se vive ahorita? Bueno, no precisamente como se vive ahorita, ¿no? Pero como dicen, el bullying siempre ha existido. Ahí pues se comentaba, ¿qué es el bullying? Es un acoso que sufren los niños. ¿Por qué el bullying ha aumentado en estos tiempos? ¿Qué es lo que ha pasado con esos niños? ¿Quiénes son esos niños provocadores del bullying? Porque siempre vemos a los niños agresores, ¿verdad? A los que agreden, los que son agredidos. Pero también tenemos que ver la parte de quiénes son esos agresores. Esos niños agresores son niños que son producto de una educación quizá con baja autoestima, con violencia, con niños que son maltratados, rechazados, que no tienen un valor, o sea, ellos no se valoran, son personas que de alguna manera se sienten rechazados por la sociedad. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan a molestar a otros niños? De hecho, ellos lo disfrutan, porque es una manera de desahogar lo que ellos traen, maltratando a otros niños. Si nosotros nos preguntamos qué podemos hacer, qué podemos decirle a los padres, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? En realidad no es fácil. Escuchaba yo un detalle y con una persona, un muchachito, un adolescente, que le hacían bullying y le pidió a su papá y a su hermano que lo acompañaran a la escuela para que hablaran con esa persona que hacía el bullying. Este muchachito llegó a la escuela y el papá se acercó a hablar con la persona agresora. No le dio tiempo a nada, sacó la pistola y mató al papá. Sucedió en el Estado de México. Entonces, ¿qué podemos hacer ante una situación así? Y todavía involucran al director, y el director dice que esto no fue producto, o sea que esta situación la escuela no tuvo que ver nada aquí. ¿Sí? Eso pasó en la calle, sí pasó en las puertas de la escuela, pero sucedió con un alumno de la escuela. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás ante una situación así? Yo creo que más que nada, como padres, ¿verdad? Porque la educación no está en la escuela, la educación está en el hogar. Los valores, la autoestima están en el hogar. Tu padre de familia, no sé cómo trates a tus hijos. ¿Qué valor le estás dando a tus hijos? Es importante que a los niños, desde pequeñitos, incluso la otra vez hablábamos de edad, que incluso hasta antes de nacer existe una educación para los bebés, desde que está en el vientre de su madre. Entonces el niño percibe cuando es aceptado y cuando es rechazado. Cuando es un niño que ha sido aceptado y cuando es un niño que se le dan
el valor que debe tener como ser humano, como hijo, como persona, como un ser social, se le da su autoestima, o sea, esa autoestima se eleva en el niño y le da seguridad y le da confianza. Esos niños no fácilmente van a ser presos del bullying, porque son niños que tienen una autoestima. Le puedo decir lo que sea, pero ellos saben lo que es. Ahora, los niños que son maltratados en su casa, que son así inofensivos, que son niños débiles, los compañeritos que también traen ese problema, se encargan de dañarlos más, ¿verdad? Entonces, a todos los padres de familia, ¿qué les decimos? Que atiendan a sus niños, que practiquen con ellos, que no es que no le den importancia a lo que pasa en la escuela, sino que deben de comentarlo a sus papás. Y a veces por una burla, por un seudónimo, por un empujón, ¿sí? A veces los maestros, digo, es cierto, yo fui maestra, ¿verdad? Y cuando sucedía un caso de esos, lo que yo hacía era buscar al niño, platicar con el niño y buscar la causa, de dónde viene, por qué es así. Pero actualmente, pues no estoy hablando de los maestros, pero por lo que estoy viendo en las noticias, el maestro lo que quiere hacer es ignorar todo, no meterse en problemas, ¿verdad? Y entonces deja al niño que se defienda como pueda. Leí el caso también, o sea, más bien vi en la televisión el caso de un niño, creo que de 9, 10 años, que lo agarraron sus compañeritos, lo levantaban y lo soltaban, lo levantaban, lo mataron. Y el director, bien, gracias, iban a buscar a la maestra, ay, ya jugando, o sea, no se le ha dado la importancia que es de él. Yo quiero comentar algo. La raíz del problema es el pecado. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 1, 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La raíz de todo este problema es la falta de Dios en sus vidas. Porque Dios es amor y el que conoce a Dios, conoce el amor y transmite el amor, tiene compasión por los demás. Pero la gente ahorita está alejada de Dios. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos sobreabundará la maldad, aunque sobreabundará la gracia. Pero en medio de que la gracia está sobreabundando, ahora porque la gente está buscando a Dios en medio de problemas difíciles, la maldad está. Y está peor que nunca. Como decía Charito, ¿no? En la casa nosotros les enseñamos lo bueno y les enseñamos lo malo. Los niños, desgraciadamente, vemos que el bullying ya ni siquiera son en gente que está ya en profesional, en una licenciatura, en una maestría. Es en primaria, es en la secundaria. Es en la preescolar. Exactamente, y hay una falta, yo siento que esos niños tienen una necesidad tremenda de sentirse amados y no saben cómo decirle al mundo, necesito que me ame. Y están reflejando todo ese egoísmo, todo eso que tienen dentro de sí y están explotando de alguna manera. Tenemos nosotros como padres que despertar a lo que Dios tiene para nosotros. En estos tiempos cada vez la maldad irá aumentando. En estos tiempos más que nunca, padre, madre, tienes que buscar de Dios. Tienes que estar atento de qué están haciendo tus hijos. Hay muchos anuncios que dicen en las librerías, somos lo que leemos, y es verdad, pero somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que creemos. Hoy la gente y aún los jóvenes los engaña con una facilidad para adorar
Cualquier cosa. sí, cualquier cosa, y aún a la muerte misma. Así Y aquellos que están adorando a la muerte, ¿qué es lo que van a transmitir? Muerte, maldición, lo malo. No puedes dar vida donde no hay vida. Entonces, estos jóvenes, si siguen en esta situación, estos el día de mañana van a ser los asesinos seriales, los violadores, aquellos que van a aterrar el mundo, aquellos que están destruyendo aviones, que están poniendo bombas en los aeropuertos, que están haciendo cosas tremendas, si no les ponemos ahorita un alto. Y si nosotros como padres no volteamos nuestros ojos al cielo y le pedimos perdón a Dios, porque como dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se arrepintiere, llorare, se volviere de sus malos caminos y se arrepintiere de sus pecados, dice, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y entonces volveré mis ojos a ellos y los oiré sus peticiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos de la maldad que nosotros como padre hemos transmitido a nuestros hijos y que ellos de una manera están siendo de mala influencia para la sociedad y para el mundo entero, y que están trayendo terror, agresión, que están trayendo a familias enteras, porque no solamente afectan a otros niños, están afectando la vida de los padres, porque el ver a un hijo que está sufriendo bullying es tremendo. Nosotros conocemos una gente muy de cerca que teniendo dinero fue puesto en una escuela de gobierno, y como era gordito y era el que tenía dinero, entonces le hacían bullying como no tiene idea. Y hoy por hoy ha afectado su vida. Ya pasaron los años y demás, y eso quedó arraigado en su corazón. O sea, todo aquello que no es agresivo, no es nada, pero vive apartado de la familia, vive apartado del mundo. O sea, y platicábamos y decíamos, hay algo dentro de él que le afectó desde pequeño, que no ha podido sacar y que no ha podido él sanar y que no ha podido perdonar. Más que nada perdonar, ¿no? Porque el amor te lleva al perdón. Y la palabra de Dios lo dice, ¿no? O sea, el mandamiento más grande que Dios te dice, bueno, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. Porque qué fácil es amar al que te trata bien. Y qué difícil es amar al que te trata mal. Desgraciadamente, cuando sufrimos bullying, yo gracias a Dios nunca lo sufrí, pero conozco gente que la pasó muy mal, y me pongo a pensar, no ha de ser fácil decir, perdona, ama, ¿verdad? Y si sobre todo si dejó raíces tan fuertes en tu corazón, raíces de amargura, de odio, de resentimiento contra esa persona y contra el mundo entero, porque cuando estás enojado, dentro de ti estás enojado con el mundo entero y te desquitas con el primero. No es quien te la hizo, sino quien te la paga. Entonces es algo tremendo y trascendental que si nosotros no buscamos a Dios en estos tiempos, y que cada vez va a ser más difícil, si estamos a tiempo que nuestro hogar sea transformado por la presencia de Dios, el Espíritu Es muy Santo. importante. Roberto, tú eres psicólogo. Desde ese punto de vista de psicólogo, ¿cómo se ve el bullying? Bueno, pues esto es una vertiente, yo creo que más allá de ponerle sobrenombres es violencia, ¿no? La violencia, a final de cuentas, genera violencia, ¿no? Si no la podemos atacar de una manera, digamos que adecuada o inteligente, ¿no? Sabemos bien de que hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia psicológica, y creo que estos son las tres vertientes que maneja el bullying, ¿sí? Porque estuve leyendo bastante información sobre esto, y creo que lo más adecuado es manejarlo de esa manera, ¿no? Porque se manifiesta de una manera tal cual dentro de lo que es la supremacía del más fuerte sobre el más débil, ¿no? La violencia tiene esa presentación, sea en parejas, en escuelas, en trabajo, siempre es el más fuerte sobre el más débil, ¿sí? En el caso del bullying, pues suena o es un poco más alarmante, porque se trata de niños. Y los niños, al final de cuentas, o adolescentes, todavía no tienen la estructura psicológica para poder sobrellevar ciertas situaciones. Si nos ponemos a pensar sobre las dos partes,
tanto el acosador como el que es acosado. En las dos partes interviene de gran manera la manera en que son ellos educados por los papás. Tendríamos que decir, lamentablemente, que el bullying es el reflejo de lo bien o de lo mal que educas a tus hijos, ¿sí? Dice en una de las leyes que definen a la violencia, dice que la omisión también es una violencia. Y si nosotros nos fijamos, tendría que ser una base del bullying, la omisión, porque por parte del acosador hay una omisión de muchas cosas, no solamente de un amor de vengo y te abrazo, sino también una atención, también de un correctivo en el momento que se te tiene que dar el correctivo, también lo dice la palabra de Dios. Y también como psicólogos nosotros podemos decir que es necesario dar correctivos en el momento exacto, ¿sí? Pero también por la otra parte hay una omisión de preparación al que es acosado. Porque decía hace un momento la maestra de que tenemos que tener esa autoestima formada desde casa. En la escuela no te van a formar la autoestima. Entonces, si nos ponemos a fijar, es que donde tal vez hay gran parte de ese fallo, donde empiezan a hacer el bullying, es en la omisión. Porque tal vez yo me estoy conformando con que mis hijos vean la televisión porque están calmaditos. Pero yo no estoy viendo qué tipo de contenido están ellos viendo en la televisión. Tal vez específicamente en casa no hay golpes, no hay gritos, pero tal vez en casa pues agarro mi tablet, ¿verdad? Y digo, pues para que el niño esté calmado, para que esté calladito, pues toma hijo, mira, toma, aquí está el YouTube, aquí está el Face, y puedes meterte donde sea, ¿no? Y desgraciadamente, así como las redes sociales pueden ser de gran bendición, también pueden ser de gran maldición si no las sabemos utilizar, ¿verdad? Entonces hay mucho material en las redes sociales que pueden dañar la psique del niño, repito, como hombres, como adultos o como mujeres adultas, ¿no? Pues tenemos ese discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, pero los niños no. Y también si nosotros dejamos en demasía a un niño nada más enseñándole que hay bondad en el mundo, pero que no hay estas situaciones de maldad. No, ojo, no es que les estemos enseñando a ser malos, sino prevenirles para las situaciones, porque hay que preparar a los niños. Yo, en este caso con mis sobrinos, ¿no? Siempre tratamos de observar muy bien, porque siempre hay un juego entre ser el acosado, pero también hay una línea muy delgada entre convertirte en el acusador. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo va desarrollando el niño, en este caso, sobre todo entre lo que es la primaria y la secundaria, ¿sí? Que se da de una manera impresionante. Decían hace un momento, el bullying no es de ahorita, efectivamente, pero creo que se presenta de una manera diferente en estos tiempos. Si bien nosotros pues no somos ancianitos, ¿verdad? Pero vivimos en algún momento otra etapa completamente diferente. Cuando nosotros estábamos, no soñábamos ni siquiera con que iban a existir las computadoras, no sabíamos que iban a haber redes sociales, ¿no? Que de repente hasta nos da envidia, ¿no? Porque decimos, óyeme, yo cuánto hubiera hecho con esto, ¿no? Pero esto también acarrea un sinfín de problemáticas si no se sabe utilizar. En el caso de los niños, algo que me impresionó es el ciberbullying, ¿no? Porque el ciberbullying te puede llevar inclusive, o puede llevar a un niño al deseo de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque en este caso el niño se siente tan poco ante los demás. Ya su autoestima ha sido rebajada. ¿Por qué? Porque si antes pues te golpeaban, pero ese golpe se quedaba entre cuatro paredes, que eran tus compañeros de clase, y si no lo vio la maestra, pues ya ellos te vieron que te pegaron. Tú te ibas a cuidadito y lo dices, porque te va peor, ¿no? Entonces, exacto, y no te convenía de todas maneras, porque tú decías, pues de tonto voy a ir y que digan que me pegaron, ¿verdad? Pues yo digo, ay, no, sí me pegaron, pero alcancé cuando menos a manotearlo. Y se quedaba ahí. Pero ahora te graban. Y ahora no solamente es delante de esas personas, sino es, tú sales y sabes que la gente ha visto. Y aunque no lo haya visto, hay un proceso psicológico que se está manejando y que te está haciendo cada vez menos. Y te hace una mella de tal manera en que si te dicen, quítate la vida porque no vales, se te abre una puerta a la posibilidad. ¿Por qué? Porque como niño no sabes definir
Ya no sabes tomar decisiones. Exactamente, exactamente. Y creo que es ahí donde nosotros intervenimos, porque ojo, no es solamente omisión por parte de los papás, es omisión por parte de las personas adultas que están alrededor de los niños, Claro. los maestros, los conserjes, los directores, pero también los tíos y los amigos de los niños intervienen. Porque si yo veo que uno de mis conocidos o uno de mis alumnos o tal vez el hijo de la señora que trabaja conmigo, ¿no? Lo veo en ciertas actitudes, creo que cuando menos, para no omitir, y no es que yo sea chismoso, ¿verdad? Pero cuando menos debo de decir, ¿no? Oigan, fíjese que yo noto esto en su hijo. ¿Por qué no le echo no lo ve, no lo observa más? Tal vez esté pasando algo, ¿no? Yo creo que como psicólogo puedo, pues, decir que la omisión es lo que está afectando mucho, y la omisión en amor también, ¿no? Porque estamos enseñando tal vez a ser competitivos a nuestros hijos, y a veces también ahí puede empezar el bullying. Yo tengo que ser mejor que tú, ¿no? Y tal vez yo no tengo la fuerza, ¿no? Pero tal vez yo tengo la inteligencia para empezar a decir palabras, o empiezo a inventar un chisme, ¿verdad? Porque tú seas el más grandote del salón, todos se rían de ti, porque también ahí va, o sea, el bullying. Tenemos que aprender en que tiene que haber una medida específica. No es darles todo, pero tampoco es quitarles todo, ¿no? Tenemos que ir sabiendo cómo manejar esta situación. De manera resumida, ¿verdad? Podemos decir, el bullying significa intimidar, es intimidación, es acoso, que puede ser físico, puede ser verbal, puede ser sexual. Hoy por hoy estamos viendo que ya no solamente se queda, como dice el psicólogo, dentro del espacio donde se presenta, sino ya se va a las redes y hablamos de ese ciberbullying. Son 3 los actores que participan del bullying: el que acosa, el acosado y los testigos, los espectadores, ¿sí? Ya hemos platicado, ¿verdad? El acosador, el que está buscando el someter al otro, porque también trae problemas, porque como decía Charito, está buscando a ver de qué manera saca todo el pesar que tiene. El acosado, que también trae sus problemas y se deja acosar. Pero los espectadores somos tú y yo, que aunque no tengamos hijos que estén viviendo una situación de bullying, lo estamos oyendo a través de las redes, a través de las noticias, a través de la vecina, a través de la prima. Somos espectadores, estamos siendo testigos. Y la pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Seguimos indiferentes? ¿Seguimos apáticos? La apatía es el mal de nuestros tiempos. Uno piensa, no me meto para chismoso, como dice el psicólogo, ¿verdad? Porque no me tachen de chismoso, de metiche, ¿a ti qué te importa? Es mi problema. Pero ojalá que el bullying solamente fuera problema de 1 o 2 familias. Impacta a tal grado que es un problema de todos. ¿Por qué? Porque la persona que es acosadora se convierte en ese criminal, en ese delincuente, en ese matón, en ese futuro esposo que va a violentar a su esposa. Y el acosado, ¿verdad? También suele desarrollar ese coraje y puede tener también esas actitudes. O lo más triste, puede llegar al suicidio o al homicidio, que también es grave. Porque veía un caso de un niño que aparentemente era el acosado, pero llegó un momento en que reventó, ¿sí? Y mató a su acosador, o sea, reaccionó. Él no se suicidó, él mató al que lo estaba acosando, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde llega el bullying? Sí, que estamos esperando, como decía el cita, para despertar como padres, como sociedad. Necesitamos hacer algo y es el tiempo. Los tiempos son difíciles, lo dice la palabra de Dios, y lo que tú leíste, el cita, efectivamente, cada vez va a ser peor. Por eso es tan necesario que estemos prevenidos, que estemos alertas, que estemos atentos y que sepamos qué le vamos a enseñar a nuestros hijos, qué le vamos a enseñar a esos niños que están cerca de nosotros. ¿Cómo los vamos a encaminar cuando estas cosas se den? Ya sea que sea el acosador, el acosado o el espectador, porque necesitamos prepararlos para esto. En la palabra de Dios dice en San Juan, primera epístola de San Juan, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso no dice Dios, nos dice
de todo. O sea, Él nos pone esta Biblia para que nosotros aprendamos cómo vamos a andar. El primer mandamiento que dice, ama a tu prójimo, ama. Entonces, ¿qué haríamos nosotros, no? En este caso, pues, el mundo nos ha enseñado, si te dan uno, y Dios dice, si te dan en la mejilla, pon la otra mejilla. O sea, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, Dios nos ha dicho todo lo que debemos hacer y nosotros hacemos lo contrario. Y también estamos provocando, ¿no? Porque, como platicaba yo con mi esposo, y le digo, ¿cómo haríamos, no? Para que, por decir, si a mi niña le están haciendo bullying, su compañera, ¿no? Y me dice él, pues yo lo que haría, dice, es decirle, ¿no? Invita aunque te caiga mal, invítalo. Dile que vamos a hacer una pequeña reunión, hacemos una cena, un almuerzo, y traes a tu enemigo. Le digo, pero es que está difícil, ¿no? Porque la persona que te está dañando, no la quieres ver. Le digo, ¿cómo la vas a ver? Pues, de eso se trata lo que Dios dice, ama a tu enemigo, dale de comer a tu enemigo, no, deja que te pegue, o sea, tú no le vas pero permíteme, yo quisiera, bueno, el psicólogo también decía, ¿verdad? A los niños se les enseña lo bueno, hijo, sé bueno, pero también hay que tener cuidado, porque también he escuchado las consecuencias que trae cuando al niño nada más se le enseña lo bueno, le crea un trauma, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Ahorita nosotros tenemos como libro básico, instructivo, ¿verdad? La Biblia. Porque de ahí, de la Biblia, salen los principios y los valores. Entonces, mi pregunta sería, ¿podemos prevenir el bullying? Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer, verdad? Sabemos que los hogares, las familias, ese núcleo familiar, ¿verdad?, está desintegrado en la mayoría de los casos, pero el propósito de este programa es crear conciencia, hacer reflexión con los padres de familia, hacer reflexión con papá que nos escuchas, mamá, tío, primo, quien seas, ¿verdad?, pero que tú ocupas un lugar importante en esta sociedad y que no formes parte de la violencia, sino que seas un pacificador. Porque en gran parte de nosotros depende, ¿verdad?, ser esos que violentamos o ser esos pacificadores, ¿verdad? Entonces, creo yo que el tratar con niños, la mente de un niño es una mente, vamos a llamarle sana, pero que esa mente también se puede transgiverar, se puede transformar por el trato que se le está dando al niño. Creo que también hemos hablado del amor, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el amor? Los padres de familia a veces no hacen conciencia, creen que, bueno, yo le doy de comer a mi hijo, la comida, la ropa, escuela, y ya lo di todo. No. O sea, que también hagamos conciencia que es un ser humano, y como ser humano, el niño tiene derechos. Derecho a una buena vivienda, a una buena comida, derecho al amor, al respeto, a la honra, a la integridad. Y esos principios, pues, van por cuenta de la familia, de los papás. Entonces, ¿qué papel tan importante juegan los padres de familia para evitar el bullying en los hijos? Como comentabas aquí, ¿no?, de que invitar a los niños, a los padres de familia les decimos, ¿conoces a las amistades de tu hijo? ¿Quiénes rodean a tu hijo? ¿Quiénes son esas personas que están más cerca de él? Y como padres tenemos que ser inteligentes, ahora sí que tener una inteligencia, ¿cómo le llaman? Inteligencia emocional. Bueno, algo así, ¿no? Ser inteligentes más que nada para saber cómo hacer las cosas. Y les quiero hacer una pequeña anécdota, ¿verdad?, que a mí me pareció muy buena, de una niña muy traviesita, la niña, porque a veces los niños provocan el bullying en ellos. Ellos son provocadores. Y es el mayor pretexto que a veces te da cuando vas a la escuela, porque tú dices, le están haciendo bullying a mí,
pero es que él se lo busca, Sí. él los provoca, él los está fastidiando, él allá está detrás, entonces que no se queje, es de lo que Sí. te dicen los maestros, entonces te quedas como papá así, pero tampoco eso les da derecho. Claro, claro. Claro. Sí. En este caso, se trataba de una niña que será 6 años, 7 años. Muy curiosita la niña, dejas que es chispita donde es la líder, ella está aquí, ¿no? Y en todo, cuando si la mamá la llevaba a buscar a la escuela, y un montón de niños, y en medio estaba la niña, porque ya era. Pero a veces le iban a buscar, ya esa niña le gustaba que la arrastraban, por decirlo. Se acostaba sobre su mochila, y como traía el cabello largo, el niño la arrastraba del cabello y la paseaba por toda la escuela. Y ella feliz se la arrastraba por toda la escuela. Pero entonces cuando llegaba a su casa, decía, la arrastró un niño. No decía que a ella le gustaba que se lo hiciera. Sí. Entonces, un día la mamá llegó a la escuela y vio ese arrastre, ¿no? Y ya entendió qué es lo que pasaba. Entonces, la mamá, de verdad, mis felicitaciones, muy inteligente, dijo así, a ver, niño, no él lo regañó, ven acá. Óyeme, te quiero pedir un favor. Mi niña dice que hay un niño que viene diario a la escuela y que la arrastra, que le hace daño. Yo quiero que tú me ayudes. Necesito de tu apoyo, que tú me la vigiles y que veas a ese niño. Cuando yo venga, me vas a decir, ese niño hizo esto y esto. Y cada que yo venga, te voy a dar una sabrita. Y el niño así como que no me descubrieron, ¿no? Cuando regresó la mamá, va el niño corriendo a pasar su reporte. Maestra, le dice, ¿por qué maestra? La mamá, hoy no vino ese niño que arrastra a su hija. Qué bueno, toma tu sabrita. Y así se la fue llevando. Se lo dejó de hacer. Se lo dejó de hacer. Terminó el año, maestra, ya no regresó ese niño. Entonces, mira, qué manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás, los maestros, tenemos que ser inteligentes para poder manejar esas situaciones que no afecten emocionalmente a un niño. Porque cuando nosotros, los adultos, cometemos errores y agredimos a un niño, lo acabamos. ¿Qué consecuencias trae el bullying en los niños? Aquí en cita hablaba de una persona, le produjo aislamiento. Hay personas que ya no se casan, hay personas que se vuelven así tan sumisas, o sea, se aíslan de la sociedad porque no logran recuperarse de esa burla, ¿sí? De esa burla. Pero recordemos también que no todas las personas tienen la misma fuerza, como dicen, la mente fuerte para poder sobresalir, así como hay mentes débiles. Recuerdo el caso, no sé si ustedes han visto, de la mujer más fea del mundo. Una mujer que en realidad, Dios mío, estoy impresionada. Yo creo que es una mujer cristiana porque conoce del amor de Dios, porque cuando conoces del amor de Dios ya no te afecta, ¿Sabes quién? ya no te afecta, ¿verdad? Puedes pesar y valorar lo que eres. En el caso de esta mujer fea, y en todos lados, nadie la quería porque está fea, tiene los ojos, una mujer deforme, así nació, pero ella luchó, estudió, y ahorita es una gran persona que da pláticas motivacionales. Como el caso de Nick, el muchacho Sí. que no tiene brazos ni piernas, ¿verdad? Él sufrió de bullying la mayor parte de su tiempo. Sí. Quiso suicidarse, pero se refugia en la palabra, ¿verdad? Sus padres también siempre Sí. atentos. Hoy por hoy ya está casado, tiene un bebé, también da pláticas motivacionales, ¿verdad? Va compartiendo su testimonio a todo el mundo. Entonces, ¿cuán importante es esto? Pero aquí estamos viendo el panorama que usted nos plantea. Es una mamá que hace caso del reporte que pasa a la niña. Pero ¿qué sucede cuando tu niño o tu niña llegas y le quieres contar a mamá lo que te pasa y no te hacen caso? O papá y mamá ni siquiera están en casa, ¿sí? No te creen. Entonces tú te lo vas callando y no tienes a quién decírselo. Entonces ahí la importancia, si recordamos el tema de hijos huérfanos de padres vivos, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy, esos hijos que aunque está papá y mamá en casa pareciera que no lo están. ¿Qué está sucediendo en tu casa?
¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo? ¿De quién se rodean? Pero ¿qué estás haciendo tú hacia tus hijos? ¿Tú sabes lo que les pasa? Tú les puedes preguntar a tus hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Y lo que, como dice mi esposo, ¿qué te va a contestar? Bien. Bien. Y de ahí no lo vas a sacar. O sea, tú te puedes conformar con ese bien y ya. Y tú sigues en tus quehaceres. Pero si realmente amas a tus hijos, vas a buscar esa estrategia, esa inteligencia para decirle, a ver, bien, pero ¿cómo que bien? A ver, cuéntame. ¿Y qué hiciste ahorita? ¿Y cuál fue la primera clase? ¿Y cuál fue la segunda? ¿Y con quién platicaste? ¿Y qué dice fulanito? ¿Y qué dice perenganito? Y lo vas llevando y te empieza a platicar. Entre más tiempo pasemos con nuestros hijos, ellos van adquiriendo esa confianza, esa familiaridad con uno y te pueden ir contando las cosas. Entonces, si ellos se ven que tú los escuchas y que tú los atiendes, ellos van a saber a quién acudir en caso de un maltrato, de un acoso. Y tú como padre, pues ahí vas a tener la oportunidad de enseñarlos, ¿verdad? De encaminarlos, de cómo reaccionar en esa situación. Nos queda claro que ya no se trata de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que ya no es, pues si te la hizo, ve y le pegas y le jalas el pelo también. No podemos hacer eso. Quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Quisiéramos los papás ir con ese chiquito y calarle. Que dicen, No, el pero valiente fíjate que vive. hay casos en que los papás son los que van. Incitan. Sí, el niño va y dice, bueno, pues yo oiga, porque ¿quién es el niño que te hizo? Y agarran al niño y, ¿verdad? Sí. Entonces eso estás provocando violencia. Yo quiero dar un testimonio muy cercano, ¿verdad? Y veo cómo mi hija Victoria está educando a su hijo desde chiquito, ¿no? Ellos provienen de un hogar cristiano que aman a Dios, sirven a Dios. Y yo veo que ella desde que estaba en su vientre oraba por él, oran juntos antes de dormir, oran cuando van a comer. O sea, hay un ambiente, sin ser religiosos, hay un ambiente de temor a Dios y de él que se siente mal, se acerca a su mamá, ¿verdad? Mi hija, y ya sabe que va a orar por él para que se le quite el dolor de pancita o lo que tenga. Y observaba que cada vez que ve caricaturas, ella se sienta con él. Ella, las que baja de Netflix son una de carritos, una de trenes, y no me acuerdo cuál otra. Y él escoge, ¿no? Él dice, o Cars, o Tren, y ya. Y se sienta a verlo. Pero observaba que cada vez que los coches se peleaban, porque había como que discusiones así de competencia o los trenes o algo, empezaba a ver su espíritu. Está feo, mamá, está feo, mamá. Y o sea, cómo desde chiquitos, el tener una relación con Dios, empiezas a discernir qué está bien, cómo es su espíritu. Me doy cuenta que es pacificador por completo. No le gustan los pleitos y por eso Victoria se tiene que sentar, porque le ves la angustia al niño, sufriendo porque los dos carritos de caricaturas se están peleando y están discutiendo. Y están discutiendo en inglés. Entonces, Victoria tiene que estar atenta para que corra ese pedazo y ya siga cuando ellos están jugando y todo la caricatura, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Yo quiero que sepas que el espíritu no tiene edad. Nosotros estamos conformados por un cuerpo, por un alma y un espíritu. Y el cuerpo envejece, va creciendo, ¿verdad? Y sus funciones a lo mejor se van deteriorando y demás. Pero el espíritu no tiene edad. Y ahorita platicando de todo eso, a lo mejor no puede tomar decisiones porque no habla bien. Tiene 2 añitos. Apenas si se da a entender y se da a entender muy bien, ¿verdad? Y demás. Y lo que sí veo que también tiene su carácter muy firme porque él dice qué ropa se quiere poner, zapatos se quiere poner y demás. Pero yo lo que ahorita, en lo que estábamos hablando, decía yo, es un niño que ya discierne qué es lo que quiere. Qué es lo que quiere en su vida. No le gustan los pleitos, él es pacificador. Mi yerno y mi hija son pacificadores, ¿verdad? Y todo es con amor y demás, y todo el día es, qué chulo estás, y cuánto te amo, y eres el más inteligente. Todo el día se lo dice. Todo el día se lo dice. Y la palabra de Dios dice que bienaventurados aquellos que son pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Y esa palabra, cuando yo la leí, un pacificador es llamado hijo de Dios. O sea que si nosotros somos peleoneros o buscapleitos, no podremos ser llamados nunca hijos de Dios.
Y si no somos llamados hijos de Dios, y si Dios, o sea, Dios quiere decir que no está con nosotros, entonces, ¿cómo vamos a poder discernir que a mí me gusta lo bueno, que me gusta la paz, que me gusta la tranquilidad, que no me gusta pelearme, que me gusta la reconciliación? O sea, ¿cómo lo voy a poder discernir? Solamente buscando la presencia de Dios. Y ese es el papel que un padre y una madre le incluye a sus hijos desde pequeños. Dice, instruye a tus hijos desde pequeños para que nunca se aparten de su camino, ¿no? Y aun cuando fueran grandes, nunca se aparten de él. Entonces, tenemos una función tan importante como padres y una responsabilidad delante de Dios. Nuestros hijos son prestados, son herencia de parte de Dios. Y el día de mañana, aun como cuando ellos estén en la presencia de Jesús, sean juzgados, también a nosotros nos preguntarán qué hicimos con ese regalo, con esa herencia tan maravillosa que Dios nos dio para cuidarlos, para enseñarles, para instruirlos, para formarlos en su camino, en el camino que es más importante, y es el que nos lleva a la vida de victoria, es el que nos lleva a la plenitud y es el que nos lleva a todo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros como padres que entender que hay un llamado de parte de Dios, de un jalón de orejas, porque aunque estemos grandes, nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere reprender porque hemos dejado de hacer lo bueno. Y dice que cuando sabemos lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Y yo creo que todos los padres, aunque no asistamos a una iglesia, llámese como se llame, o un templo, sabemos que existe un Dios. Y que un Dios que es promotor del amor, de la paz y de la bondad y de todo lo que habla de los frutos y del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Así es, cuán importante es eso. Así es, ¿no? El psicólogo. Bueno, pues realmente creo que hay algo clave, ¿no? Y completamente de acuerdo, ¿no? Con lo que acaban de comentar. Y algo clave de lo que comentó la maestra me llamó la atención, ¿no? Lo de la niña, ¿no? Qué importante buscamos a nuestros pequeños, ¿no? Porque pues la reacción de la mamá también es a estar atenta, ¿no? A su hija, porque también conocía a su hija, ¿no? Y darse la oportunidad de antes de reaccionar de una manera, ¿no? Inapropiada, porque tal vez es tu hijo y te dicen, ay, es que me jalotean del cabello, ¿no? Tal vez lo primero que vas a hacer es ir y reclamarle a la maestra, ¿no? O a los que estén ahí, ¿no? Pero creo que es muy importante conocer a nuestros hijos. Y me gustaría cerrar ya por último con una palabra en Salmos 11, 4 al 7, que es algo importantísimo. Dice la palabra, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma la aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro, ¿no? Tal vez pudiera sonar fuerte esta palabra, ¿no? Pero ahora sí que esto lo tenemos que entender como aquellos que nos debemos de parar también en la brecha por esas generaciones, ¿no? Así es. Padres, hermanos, tíos, todos los que estamos alrededor. Así es. Y entender de que si nosotros, como decía la palabra que usted comentó, si nosotros no guiamos a los pequeños en el camino de Dios para que él cuando fuere viejo no se apartara, ¿sí? Esto es lo que le espera a nuestra generación. Así es. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer ahora sí que ese punto, ¿no? O esa línea delgada entre que ellos tengan esa bendición conforme a la palabra, lo ha comentado, ¿no? Desde Abraham, que decía, tus generaciones van a ser como las estrellas y como la arena del mar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos en Dios? Los caminos del hombre, sí, nos pueden parecer a nosotros que es de bienaventuranza, que son buenos todos nuestros caminos, pero Dios es el que pesa nuestros corazones. Así es. ¿No? Y si estamos en un camino malo, pues nos va a llevar a muerte, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad y esto demarca no solamente nosotros, en mi caso, ¿no? Como un profesional, ¿no? De la salud mental, pero también es importantísimo que esta base sea la palabra de Dios. Así es. Porque aún haya toda esta parte científica, ¿no? Si no hay amor, no hay nada.
Así es. Si no hay amor, nada somos, definitivamente, y Dios es amor, y dice que quien no ha conocido a Dios, pues no ha conocido el amor. Y si tú, como bien dice el cita, pues no miras hacia arriba y buscas de Dios, no vamos a poder contrarrestar esta problemática. Es por ello que tantos programas y estrategias que el gobierno, las escuelas y tantas organizaciones han creado para combatir el bullying no han tenido éxito. Porque mientras no sea Dios, dice la palabra que si Jehová no construye, en vano trabajan los edificadores. Así es. Si Jehová no está, si Dios no está metido ahí dentro de esos planes, si Él no es el que está trabajando, el que está guiando nuestros pasos, pues ningún programa, ¿verdad?, contra el bullying va a tener resultado. Algunos de los consejos, pero basados en la palabra, que yo quiero darte con respecto al bullying, porque decíamos hace ratito, si la carne nos condujera, ¿verdad?, a decir qué queremos hacer con esos niños que maltratan a nuestros hijos o a nuestros conocidos, pues es pagarles con la misma moneda. Pero dice a Dios que las palabras ofensivas se te resbalen, márchate sin responder. Una de las formas del bullying es la verbal, por medio de los apodos, ¿sí? Por medio de los insultos. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Como dice un refrán, Oídos, ¿cómo es? Palabras necias, palabras oídos sordos. necias y oídos sordos, ¿no? Entonces dice, lo que te digan, que se te resbale, tú sabes que no eres todo lo que te dicen, Así que es. eres un tonto, que eres un bruto, que estás gordo, que estás feo, que no sirves para nada, que nadie te quiere, ¿verdad? Porque esas son las palabras que de repente la gente, los compañeros te dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer tú, jovencito? ¿Qué puedes hacer tu papá o mamá de enseñarle a tus hijos? Que se te resbalen, porque ¿sabes qué, mi amor? Dios dice de ti que tú eres un varón esforzado y valiente, que tú Así eres es. un joven inteligente, brillante, que tú eres una princesa, que tú eres la niña de sus ojos. Empezar a declarar la palabra de Dios sobre sus vidas y enseñarle a nuestros hijos lo que Dios dice de ellos. De tal manera que cuando lleguen al colegio con estas personas que los están acosando, ellos puedan recordar y tener presente la palabra de Dios, y entonces la palabra que viene del enemigo se les resbale. No los enseñes a vengarse, dice, no te vengues, no devuelvas mal con mal, mejor vence el mal con el bien. El abusador también sufre, eso está en Romanos 17. Sí es cierto que te están lastimando, que hay un acosador, pero tú que estás siendo acosado, piensa que esa persona que te está lastimando no la está pasando bien en casa, Así es. que también está sufriendo. Y aquí entraría esa estrategia tal vez que dice Gloria, invítalo, llévale a lo mejor el lunch, dile, mira, te traje una galletita que preparó mi mamá, o te invito a que juegues en mi casa. Suena bonito decirlo, sé que es difícil hacerlo, pero si nos los proponemos y lo practicamos, creo que vamos a poder ver muy buenos resultados. Sí, dice otro, no te expongas, dice la palabra de Dios en Proverbios 15:1. Evita los lugares o situaciones en los que te puedan violentar. ¿Cuántas veces, verdad? Ahí va el niño, sabe que ahí está el grupito que le hace daño Y pasa por allá. y ahí quiere estar. Parece que le encanta que lo fastidie. Tú le dices, no te acerques, si ya sabes que ahí te están haciendo mal, búscate otro grupo. Pero parece que, como dice, que en el joven está ligada a la terquedad, dice, ahí va, y ese grupito. Entonces, tienes que ser consciente de que si ya ubicaste a tu enemigo, a tu agresor, a tu acosador, pues no vayas a ese lugar. Retírate, pasa de largo, busca otras cosas. Sorpréndelos con una respuesta inesperada. Dice que la respuesta amable aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Qué significa eso? A lo mejor tú te defiendes, te dicen una cosa y tú dices otras dos. Y entonces volvemos al tema de violencia genera violencia, ¿verdad? La violencia verbal va a generar otra violencia verbal, como veíamos en una película. Un niño por defenderse le contesta a otros más grandes y matan a este niño a golpes, ¿no? O sea, por palabras, ¿sí? Es tan importante que también les enseñamos a nuestros hijos, y nosotros tenemos que aprenderlo, a usar el sentido del humor, porque muchas veces nos dicen algo y nos los tomamos tan a pecho. Cuando tenemos esa baja autoestima o un mal concepto de nosotros mismos, hasta el hecho que te digan algo de tu pelo, de tu ropa, ya subiste un kilito, ¡oh! Te pone mal, ¿no? Como había un video de una niña que le dicen, estás gorda, y dice la niña, gorda yo, y llora una niñita, ¿no? Entonces a las mujeres por ahí nos dan, ¿verdad? Te dicen gorda y como que ya no te cae bien. Entonces es importante usar el sentido del humor y decir, bueno, estoy gorda, pero pues, pero gorda pero bonita, o llenita pero llena de amor, no lo sé, cosas así, ¿no?
algo que tú puedas contrarrestar a tu enemigo. Este programa lo denominamos el bullying, la estrategia del enemigo. ¿De qué enemigo? Y no te estoy hablando de tu compañerito o de tu compañerita de escuela. El enemigo, Satanás. El enemigo, el diablo. El enemigo, la serpiente antigua. El padre de la mentira. Aquel a quien Jesús le dijo que es el que quiere robar, matar y destruir. Y eso quiere hacer con tu vida, ¿sí? Y en la medida que tú estés más alejada de Dios, estás más cerca de Él. Le das cabida, le das entrada a tu vida y a la de tus generaciones. Y el enemigo sabe, ¿verdad? Conoce también muchas cosas de nuestras vidas y sabe en dónde pegarte, cuál es tu debilidad. Y se va a ir por los niños, se va a ir por los adolescentes, porque como bien dijeron en este programa ya, todavía no tienen muy claro, muy definidos, no son conscientes, no son capaces de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces el enemigo lo sabe y va a empezar a usar a otras personas para atacarte. Es ahí que nosotros los padres tenemos que estar muy alerta, pero también tenemos que permanecer de rodillas. ¿Por qué de rodillas? Orando, clamando a Dios, cubriendo a nuestros hijos en oración, cubriéndolos en amor, poniéndolos en sus manos. Es importante que conozcas a tu enemigo, es importante que conozcas las armas para vencer a tu enemigo, porque ahí está, él está al acecho, como león rugiente que quiere devorar a tus hijos, que quiere acabar con tu familia, porque sabe que cuando destruye una familia, para Él es una victoria. Pero nosotros, los que conocemos a Cristo, sabemos que en Él somos más que vencedores. Sabemos que somos victoriosos, que hay una bandera, ¿verdad?, que Él ha establecido en nuestras vidas. Una bandera donde Jehová de los ejércitos es el que va delante de nosotros abriendo camino. Y dice Él que no tenemos por qué temer. Porque si Él está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Cuando tú conoces de lo que Dios ha dicho, estas palabras que yo te estoy diciendo, que están aquí escritas, que son la voz de Dios, no van a permitir que te debilites. No van a permitir que le hagan daño a tus hijos, porque vas a ser un padre y una madre sabia, con temor a Jehová. Pues en verdad esperamos que este programa haya sido de bendición para ti. Recuerda, no te conformes, ¿sí?, a vivir como el mundo vive, sino atrévete a transformarte, a vivir de una manera diferente. Cada uno podemos empezar a hacer el cambio y empezamos por casa, empezamos por nosotros mismos, empezamos por nuestra familia y en la medida que podamos hacer familias fuertes en Cristo Jesús, vamos a empezar a dar esos frutos que nos pide el Espíritu Santo. Pues muchas gracias por habernos acompañado, te esperamos en la siguiente transmisión de este programa y recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.